Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos una vez más aquí en Sanamente, sintonizada con tu bienestar. Y hoy estamos con un tema justamente en alusión al Día Mundial de Prevención del Suicidio. Vamos a estar compartiendo información sobre prevención del suicidio dentro del marco justamente de este día que se conmemora. Antes de ir a nuestro tema, quiero agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa de Sagrados Corazones por auspiciar este espacio. Sagrados Corazones apuesta a la promoción de la salud integral de la persona. Entonces, es por eso que tenemos este espacio en donde compartimos todo lo que tiene que ver y guarda relación con la salud mental, la salud emocional y también todo lo que guarda relación con el crecimiento y el desarrollo de la persona. Todo aquello que promueve, ayuda y apoya el bienestar integral de la persona y por supuesto también de la familia. Quiero iniciar con una frase que realmente creo que describe bastante bien el escenario y la situación y el contexto que se genera alrededor del suicidio. Dice esta frase: el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. ¿Sí? Y realmente es así. El suicidio es un tema durísimo. Quiero compartir con la audiencia, con ustedes, datos sobre este flagelo, ¿sí? Que justamente están dentro del marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre, ¿sí? Por eso habrán visto lazos amarillos en varios estados, en las redes sociales, ¿sí? El lazo de color amarillo justamente es para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que suele ser el 10 de septiembre. Entonces no queremos cerrar este mes aquí en Sanamente sin abordar este tema. ¿Por qué? Porque es importante y sobre todo por las estadísticas que voy a estar compartiendo con ustedes, ¿sí? Son datos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ha reforzado justamente su compromiso con la salud mental y la prevención del suicidio. ¿Cómo? Implementando políticas y acciones concretas para mejorar la atención de la salud mental, organizando, por ejemplo, diferentes tipos de capacitaciones, ¿sí? Sobre prevención, justamente en este mes conmemorando. Entonces, quiero compartir algo también con ustedes, que el lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio del 2024 al 2026 es cambiar la narrativa. Cambiar la narrativa es el lema que va desde este año, del 2024 al 2026, y tiene como objetivo derribar barreras, como el estigma, porque se da un estigma a través de este tema, crear conciencia y crear una cultura de la comprensión y el apoyo para prevenir el suicidio. Todos los individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos tienen un papel importante que desempeñar para cambiar la narrativa sobre el suicidio. Entonces, a nivel mundial, quiero compartir también con la audiencia, a nivel mundial la tasa de suicidio ha disminuido excepto en América, en donde realmente aumentó un 17% entre el año 2000 y el 2019. En Paraguay, ¿sí? En Paraguay la tendencia se alza realmente y se ha mantenido constante en los últimos 11 años. En el año 2023 se registraron 630 suicidios. Imagínense, sería casi 2 suicidios por día. Y recuerdan la frase con la que iniciamos, que el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo es un problema temporal. Qué triste realmente que casi 2 personas por día en nuestro país estén perdiendo la vida a causa del suicidio, ¿sí? Solamente en el primer trimestre del 2024
el primer semestre, no trimestre, ya se contabilizaron 305 casos. Imagínense, un año tiene 365 días. Solamente en los primeros 6 meses. Entonces, esta tendencia de 2 personas por día se mantiene, ¿sí? No está bajando en nuestro país. El informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el año 2021, reveló que el 77% de los suicidios mundiales ocurren en países de ingresos bajos y medios, ¿sí? Bueno, y Paraguay justamente forma parte de este grupo de países. La mayoría de las víctimas son personas menores de 50 años, personas jóvenes. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte entre jóvenes de entre 15 a 29 años. En Paraguay, los hombres son quienes más frecuentemente mueren por causa del suicidio. Además, los datos del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú señalan que entre enero y julio de este año, del año 2024, ya se registraron 45 internaciones por autolesiones e intentos de suicidio entre jóvenes de entre 10 y 18 años. Esto es alarmante. Niños de 10 años intentando suicidarse. Bueno, lo que entonces demuestra esta estadística es la vulnerabilidad de la población joven y sobre todo aquí en nuestro país. Hay nuevas políticas, ¿sí? Hay nuevas políticas del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿verdad? Se puso en marcha la Política Nacional de Salud Mental 2024-2030, ¿sí? Que abarca 6 años. Que busca organizar los servicios por niveles de complejidad. Entonces, esto incluye un enfoque preventivo, que aquí es lo importante, prevenir en el primer nivel de atención. Entonces, integrando recursos comunitarios y promoviendo participación activa de los usuarios y familiares en el proceso de la atención de la salud mental, ¿sí? Para mejorar justamente el acceso a la atención, lanzó el Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones. Estamos hablando del Ministerio de Salud de Paraguay, que organizará los servicios en todo el territorio nacional. Este manual será implementado gradualmente como parte del compromiso interinstitucional, ¿sí? Entonces, esta es una de las acciones que está tomando el Ministerio de Salud para hacer frente a esta estadística que ahora estamos compartiendo con ustedes. También otro paso importante que ellos dieron es la creación de un Directorio Nacional de Salud Mental, que a mí particularmente ya me tocó compartir en diferentes grupos de colegas y también grupos de apoyo, grupos de iglesias incluso, este directorio que es súper útil realmente, muy práctico porque te da todos los números, el lugar, el número de teléfono, la dirección de dónde podés encontrar profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, y dónde se atiende, ¿sí? En todos los lugares, en todo el país. Muy bueno realmente está este directorio, particularmente lo encuentro súper útil, porque muchas veces otro de los inconvenientes que se suele dar y que nosotros observamos con mucha frecuencia es que la gente de repente sí quiere consultar, pero no tiene, por ejemplo, para costear ese tratamiento. Entonces necesita recurrir a los centros de salud pública, pero muchas veces no saben dónde irse, no encuentran. Esas son situaciones que se repiten con frecuencia, que al menos nosotros nos toca observar. Así también, otra de las políticas que está implementando el Ministerio de Salud es la capacitación y nuevos programas para prevención del suicidio, ¿sí? Atendiendo a verdad que el suicidio es uno de los principales problemas abordados por el Programa de Acción Mundial para superar las brechas de salud mental, que tiene como objetivo ampliar la atención a las personas con trastornos mentales, trastornos neurológicos y también por consumo de sustancias desde el primer nivel de atención. Entonces, en Paraguay ya se ha comenzado a implementar ese programa y con especial énfasis en la capacitación de recursos humanos especializados, o sea, las personas que trabajan en el Ministerio de Salud, ya sean psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros.
También ya se está trabajando para que los programas de grado de las carreras universitarias, ¿sí? Que guardan relación con salud mental, incluya ya herramientas específicas para la prevención del suicidio, como planes de crisis, medidas de seguridad y estrategias de regulación emocional. Esta es una buenísima noticia realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces de verdad las personas no saben qué hacer. Incluso estudiantes de las carreras universitarias que guardan relación con la salud mental tampoco no reciben aún esa formación básica necesaria para poder ayudar y apoyar a una persona, a algún familiar o a alguien que se allegue así, que llegue, tenga conocimiento que está pasando por una situación y un riesgo también de suicidio, por ejemplo, o una afrontación de una crisis. Entonces, otra noticia que tenemos que compartir y tenemos que dar difusión. ¿Por qué? Porque podemos necesitar esta información en cualquier momento y nos puede ser útil porque podemos llegar a saber de alguien, algún conocido, amigo o familiar que pueda necesitar ayuda. Entonces es importante tener, así como necesitamos tener el número de la comisaría, el número de los bomberos de nuestro barrio, de nuestra ciudad o de nuestro entorno laboral, porque podemos llegar a necesitar en cualquier momento en situaciones de emergencia. Así también necesitamos manejar estos datos. ¿Por qué? Porque también podemos llegar a tener situaciones de emergencia en donde tengamos que intervenir, pero que guarda relación ya con la salud mental y personas que se encuentran en riesgo, por ejemplo, de suicidio o con algún tipo de crisis emocional. Entonces, lo que le estaba diciendo es que próximamente se va a habilitar la línea de crisis de salud mental, ¿sí? Que es uno de los desafíos más urgentes. Línea de crisis de salud mental. Entonces, próximamente esto va a ya implementar el Ministerio de Salud. Va a ser una línea que va a ser considerado como un recurso vital para aquellas personas que se encuentran en situaciones de riesgo y que necesitan atención inmediata, ¿sí? Así también se está trabajando con la sensibilización y la reinserción en la comunidad. El Ministerio de Salud también enfatiza la importancia de la sensibilización comunitaria para derribar estigmas y para superar los tabúes relacionados con el suicidio. Se trabaja entonces de la mano con medios de comunicación, instituciones educativas y empresas para crear conciencia y promover la salud mental. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces hay como una especie de incredulidad, ¿sí?, en el entorno y en las personas con relación a este tema, y muchas veces esa incredulidad es lo que no ayuda. ¿Por qué? Porque no se interviene a tiempo, no se ayuda a tiempo, y muchas veces ya ocurre un suicidio de alguien conocido nuestro, de nuestro entorno laboral, algún amigo o algún familiar, y nadie pudo hacer algo al respecto, nadie pudo ayudar, nadie pudo intervenir, nadie pudo darse cuenta para intervenir a tiempo, y eso es muy triste y afecta mucho también a quien pasó por una situación como esa. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a sentir una especie de culpa por no haberse dado cuenta o no haber dimensionado la situación, dimensionado el riesgo de muerte que realmente había, y muchas veces ya las personas podemos darnos cuenta tarde o tomar esa conciencia, ese grado de conciencia ya muy tarde, cuando ya la persona cometió suicidio, ¿sí? Entonces, vamos a compartir en este momento cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para el suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo que tenemos que conocer, estar atentos e identificar estos factores de riesgo. Primero, para nosotros mismos. ¿Por qué no? Porque nadie es invulnerable a sufrir un decaimiento. Un decaimiento obviamente no te lleva al suicidio, ¿verdad? Pero un decaimiento que se prolonga y se mantiene sostenido en el tiempo puede derivar y desencadenar en un estado de depresión. Una depresión que comienza a desarrollarse y profundizarse también puede derivar en un suicidio. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros podamos identificar
esto que estábamos hablando en programas anteriores, por ejemplo, sobre inteligencia emocional, cuando vimos toda la serie Inteligencia Emocional, que podamos identificar qué tipo de emociones y sentimientos estamos teniendo, experimentando, sintiendo, poder darle un nombre y poder nosotros intencionalmente intervenir, sobre todo aquellas que son emociones que pueden considerarse nocivas o de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, una tristeza prolongada, hay un riesgo de que pueda convertirse más adelante en un estado, en una depresión. Y una depresión, si no se interviene a tiempo, va avanzando y culmina. Cuando la depresión tiene éxito y hace todo su ciclo, una depresión culmina con el suicidio. Entonces, no es para minimizar, tampoco es para estigmatizar como estamos compartiendo ahora, porque es una de las cosas que se da. Muchas veces se toma con mucha ligereza una depresión y una depresión tiene un riesgo de suicidio, ¿sí? Entonces, el primer factor de riesgo que yo quiero compartir con la audiencia justamente es este factor de estar con una depresión. Sí, existen otros factores. Existen factores también ambientales, sociales, biológicos. Nosotros los seres humanos somos seres, nuestro bienestar involucra diferentes áreas de nuestra vida. Nuestro bienestar tiene que ver con lo psicológico, emocional, con lo social, con lo ambiental, con lo biológico, o sea, con la química de nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo biológico, ¿verdad? También tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con demasiados factores para que nosotros podamos decir que tenemos bienestar. No es algo simplista, sí, sino que es un concepto que involucra una idea holística, una idea integral para poder decir que tenemos bienestar. Y entonces, lograr el bienestar involucra diferentes áreas como lo psicológico, ambiental, social, biológico y también lo financiero. Ojo, muchas personas, incluso por cuestiones de problemas financieros, van entrando en una espiral, caen en una depresión e incluso terminan en un suicidio. Todos conocemos alguna historia de esas, llegamos a escuchar en algún momento. También quiero compartir que se han determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas. Estamos hablando ahora de los factores de riesgo para el suicidio ya, ¿sí? Entonces, en los niños y adolescentes, por ejemplo, influye especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, ¿sí? Enfermedades mentales. La pérdida de un ser querido puede ser como un detonante o como la causal del inicio de este proceso y este camino que termina en un suicidio, ¿sí? La pérdida de un ser querido, la depresión que ya dijimos que sí o sí es uno de los factores de mayor riesgo. El aislamiento social también, ¿sí? Colabora y ahonda el problema, ¿sí? El aislamiento social, también el abuso de drogas y alcohol, ¿sí? Yo quiero compartir un caso, el caso es de la ciudad de Concepción y era un chico que rompió, tenía una novia, ellos rompieron la relación. Y este chico evidentemente muy afectado por eso, ¿verdad? Y con decaimiento, estado de ánimo y una depresión, en estado de alcohol, en estado de embriaguez, esta persona cometió suicidio. Entonces, tampoco tenemos que minimizar el hecho de consumir alcohol. O sea, si se junta, estoy con un duelo porque terminé una relación que para mí era importante y que me llevó a asumirme en una tristeza demasiado profunda, en un dolor demasiado intenso para mí, yo así lo estoy viviendo, y sumado esto con el factor tomar alcohol, emborracharme, y cuando nosotros estamos en estado de borrachera, de embriaguez, nosotros no estamos en pleno uso de nuestra racionalidad, de nuestra mente. Entonces ahí
se juntan dos factores que implican un riesgo. Y de hecho que hay casos y estadísticas en donde después de una ruptura más una borrachera la persona comete suicidio, ¿sí? Entonces no minimicemos el hecho de que alguien triste se ponga a beber alcohol. Nunca tenemos que minimizar, porque sí es un riesgo. Entonces los riesgos que hay que hacer, hay que mitigarlos, hay que evitarlos, ¿sí? Continuamos con factores de riesgo. Estábamos hablando de niños y adolescentes, ¿sí? Ahora vamos para las mujeres y los hombres, ¿sí? Factores de riesgo para mujeres y hombres suponen un factor muy importante: las relaciones con otras personas, la violencia doméstica, ¿sí? El estrés en el ámbito de la familia, también sumado a enfermedades mentales, abuso de alcohol, de drogas y un entorno familiar problemático, ¿sí? Entonces, estos son factores de riesgo para mujeres y para hombres. Los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico por algún tipo de enfermedad, el dolor físico causado por una enfermedad propia de la edad, porque cuando vamos cumpliendo años comienzan a aparecer un montón de enfermedades y muchas de ellas asociadas a mucho dolor. Entonces, ojo, ese es un factor de riesgo si tenemos algún abuelito, abuelita, mamá, papá, que sabemos que está con una enfermedad que le genera mucho dolor. Tenemos que estar siempre muy atentos a su estado de ánimo, a lo que dicen, porque este es un factor de riesgo para cometer suicidio. También el aislamiento social y familiar. Me tocó atender pacientes de tercera edad y es durísimo realmente. Recuerdo la historia de un señor que había perdido a su esposa. Fue durante el COVID y él ni siquiera tuvo tiempo. Él también se internó, ella falleció, él seguía internado. El señor no pudo despedirse de su esposa, no pudo velarle, no pudo estar en el velorio. Él se recupera, sale del COVID, pero ese solo hecho de no poder llorarle a tu ser querido, de no poder estar ahí en el velorio y hacer ese proceso y ese duelo y ese cierre, porque es importante muchas veces para la persona poder verle a su ser querido en ese ataúd, en ese funeral, y tomar conciencia de esa nueva realidad que implica y que te trae la vida, que es seguir adelante con tu vida sin ese ser querido, ¿sí? Vos a tu ser querido, vos le ves allí en el ataúd y cobras como dimensión de que tu vida cambió para siempre. ¿Y por qué decimos cambió para siempre? Porque tu vida nunca más va a ser igual, porque tu vida ya va a ser en adelante sin esa persona. Y justamente ese es el proceso del duelo, y que generalmente cuesta mucho, porque la vida de la persona que pierde un ser querido, alguien importante para la persona, su vida nunca más es igual. ¿Por qué? Porque su vida la enfrenta ya en adelante sin esa persona, sin ese ser querido. Entonces, es súper importante poder hacer ese cierre, por ejemplo. Entonces yo recuerdo, este señor, ya pasaron 2 años y él tenía todos los síntomas. Es más, ya nosotros recomendamos ya derivación con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque por todos los síntomas que él estaba presentando ya requería medicación, porque ya era muy alto el riesgo que esta persona estaba teniendo de que se deteriore todavía más su estado. ¿Por qué? Porque ya no estaba durmiendo, ya no estaba comiendo, ya se estaba aislando. Entonces ya todos los síntomas apuntaban a que necesitaba una consulta psiquiátrica, ya no solo psicológica, sino psiquiátrica, y muy posible y probablemente medicación que le ayude en ese momento. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que cuando nosotros o la persona entra en un estado de depresión, comienza también los desequilibrios químicos del cuerpo, ¿sí? Entonces, la medicación, ¿qué es lo que hace? Regula y equilibra ese desequilibrio
químico que tenemos en el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, entonces podemos comenzar a reponernos, comenzar a salir adelante, a sentirnos un poco mejor. Tiene que ser siempre un tratamiento holístico, no es simplemente tomar medicación, irme con el psiquiatra y tomar la medicación. Debe de ir acompañado con terapia y debe de ir acompañado con una red de apoyo social. ¿Qué es una red de apoyo social? Le llamamos a una red de apoyo social a aquellas personas de tu entorno social, llámese familiares, amigos, que están allí apoyándote, conteniéndote y acompañándote durante el proceso, ese proceso de salir adelante, de reponerte de esa depresión o de reponerte de ese duelo que estás viviendo. Entonces, imagínense, la solución no es simplista, es integral, intervienen varios factores y necesitamos conocer mucho y informarnos sobre esto. ¿Para qué? Para poder también nosotros ser de apoyo cuando nos toque alguien conocido, alguien cercano, algún afecto, amigo o familiar que pueda atravesar una de estas situaciones. Muy bien, ya hablamos estamos hablando de los factores de riesgo. Así también quiero también mencionar otros factores. El socioeconómico, por ejemplo, el desempleo es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el desempleo puede llevarme a un estado de desesperación por no cubrir mis necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, de vivienda. Si tengo una familia, no poder proveer para llevar el pan de mi familia, de mis hijos. La pobreza es un factor de riesgo, ¿sí? También la exclusión social, ¿sí? Si yo no soy una persona que no tengo una red de apoyo, una familia en quien apoyarme, amigos en quien apoyarme, entonces ese es un factor de riesgo. Entre los factores de riesgo personales encontramos como historias de abuso sexual que pudo haber atravesado la persona, situación de la que nunca hizo terapia, nunca abordó, nunca trató el tema. Entonces se puede convertir en un problema que me lleva a una depresión que sigue su curso y puede derivar en el suicidio. También traumas no tratados, no resueltos, no llevados a una terapia. También puede ser antecedentes familiares de suicidio. Es otro factor de riesgo que nosotros tenemos que estar atentos a eso. Si en la familia hubo suicidio, entonces necesitamos estar. También puede ser acceso a medios letales. Ya una persona que está con una ideación suicida, ¿verdad? Alguien que ya está pensando, ya está planeando, ya está viendo que su única salida para terminar con el dolor, ese dolor insoportable, esa angustia insoportable, porque así está una persona. Una persona que piensa en quitarse la vida, que piensa en suicidio, es una persona que esto es lo que nosotros necesitamos entender, que es una persona que está viviendo un dolor tan intenso, tan insoportable, tan desesperante, que lo único que piensa que puede resolver que termine ese dolor, esa angustia, esa desesperación, esa desolación que vive y siente la persona y experimenta la persona, es la única salida, ya ve la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero eso es lo que la persona piensa y siente. Nosotros desde afuera, en un estado de salud, en un estado de bienestar, decimos, no, pero tiene salida, hay solución. Esa es la mentalidad de alguien que está bien, con bienestar. Pero una persona que ya viene sufriendo un proceso de decaimiento, entre una depresión que se fue profundizando y que ya resulta insostenible para la persona la vida misma, porque así piensa y siente una persona que se quiere suicidar o que está pensando en suicidarse. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Y no juzgar con liviandad, con ligereza, ¿sí? No necesitamos aprender a validar el sentir y el pensar de las personas. Cuando una persona te está hablando de lo que piensa y de lo que siente, nosotros necesitamos aprender a escuchar sin invalidar.
¿Qué es invalidar? Por ejemplo, cuando alguien te cuenta estoy triste por esto, ay, pero eso no es para estar triste. Ahí vos le estás invalidando. O te dice, esto me golpeó demasiado fuerte. Ay, pero no es para tanto. Le estamos invalidando a la persona. Cada uno, el mundo psicológico y emocional y el mundo de la experiencia subjetiva, como su nombre lo dice, es subjetivo. Cada uno lo vive como lo vive. Ahora, si es sano y saludable, o si es ecológico, o si es enfermizo, ¿verdad? O sea, ese ya es otro tema. A veces necesitamos aprender a interpretar de una forma que nos ayude a estar bien, ¿sí? Por eso existen diferentes tipos de terapia. Lo que nosotros necesitamos sobre este punto es no invalidar al otro, no hacerle sentir de que no tiene derecho a sentir como siente, porque la persona lo está sintiendo. Y punto, final de la historia. Esa persona lo está sintiendo así, siente un dolor crónico, siente un malestar crónico, siente que es insoportable. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle a que deje de sentirse así. A través de las técnicas, la terapia, las herramientas, las diferentes acciones que podemos emprender y accionar justamente para ayudarle, pero no invalidándole, ¿sí? Bueno, entonces estuvimos hablando de factores de riesgo. Tenemos salud mental como trastornos de la depresión, trastornos de ansiedad. También tenemos, por ejemplo, esquizofrenia. Están altamente asociados con el suicidio. Factores socioeconómicos, como ya dije, el desempleo, la quiebra, pobreza o exclusión social, también. Factores personales, historiales de abusos, traumas, ¿sí? Y antecedentes familiares de suicidio, y también el acceso a medios letales como disponibilidad de armas de fuego o sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces estos son los factores de riesgo, y ahora vamos a hablar de algunas señales de alerta del suicidio. Y voy a dirigirme primero al entorno, ¿sí? Y también después me voy a dirigir a las personas que pudieran estar atravesando y teniendo algunas ideas, y voy a dirigirme también a ellos. Pero iniciamos con las señales de alerta del suicidio. Entonces, algo que tenemos que entender es que no siempre podemos saber si alguna persona de nuestro entorno inmediato está pensando en el suicidio, ¿sí? Pero hay algunas señales de alerta que nos pueden hacer sospechar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la persona habla acerca del suicidio o expresa frases como desearía no haber nacido, quisiera estar muerto, o frases similares, expresiones de este tipo, ¿sí? De que la persona está cansada de vivir, de que tiene un hartazgo por la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos. Son señales de alerta, de alarma. No significa que esa persona va a cometer suicidio, ¿sí? Pero sí son señales que nos tienen que llevar a nosotros a estar atentos y a prestar atención si es que no se presentan otro tipo de señales. Es como una luz roja que se tiene que encender, una luz de alarma, así como cuando vamos conduciendo en el auto y cuando nos estamos por quedar sin gasolina, se prende una luz de alerta, de alarma en el auto que nos indica justamente esto, es que si no cargamos enseguida combustible, el combustible se va a quedar y nos vamos a quedar parados en algún lugar del camino con el auto. Bueno, entonces estas son señales, ¿sí? Señales de alarma que nos están advirtiendo de que tenemos que prestar atención y accionar sobre ese tema. También, si es que intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio, por ejemplo, cambios de humor tenemos que atender, sentir que la impotencia y desesperanza ante una situación, abuso de alcohol y drogas, tenemos que estar atentos. Si una persona está tomando y cada día está tomando y está abusando realmente del alcohol, ya no es solamente el famoso bebedor social o en acontecimientos sociales donde hay un compartir, sino que ya con demasiada frecuencia, incluso todos los días, estando solo, estando en la casa, necesitamos prestar atención. No es normal ni es habitual, por ejemplo, tomar todos los días alcohol, por más que sea un poco. Es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo. Es un riesgo para la salud, ¿sí?
es un riesgo para la salud. Recuerden que el alcohol es una droga permitida, es una droga lícita, así como el tabaco, pero siguen siendo drogas, ¿sí? Entonces, estar atentos con esa situación si la persona está empezando a beber mucho alcohol, más de la cuenta. Hacer cosas autodestructivas o imprudentes, ¿sí? Tener conductas temerarias, por ejemplo, que decimos si está conduciendo en moto, en auto, hace acciones o maniobras muy arriesgadas. Entonces necesitamos estar atentos si ese tipo de conductas comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque algo nos está contando, algo nos está diciendo la conducta de esa persona, que no es normal ponerse uno en riesgo de vida, o en riesgo de muerte, mejor dicho. También despedirse de las personas. Si alguien empieza, si una persona comienza a despedirse, por ejemplo, como si fuera definitivo, comienza a hacer despedidas, y a nosotros nos resulta extraño, ¿verdad? Pero vos lo sentiste como una despedida definitiva que está haciendo contigo la persona. Entonces es un signo de alerta y de alarma para estar atentos y hacerle un seguimiento a esa persona. Entonces, si observas una o varias de estas señales, trata de acercarte a hablar con la persona, ofrecerle tu ayuda, animarla a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ahí hay una situación de trasfondo que necesita ser atendida. Y que si no es atendida, entonces la situación puede ponerse peor y pudiera incluso llegar a darse una situación de suicidio. Bueno. ¿Qué pasa si vos que estás escuchando ahora el programa presentás ideación suicida? ¿Sí? Por ejemplo, si sentís que la vida ya no vale la pena, que nadie te puede ayudar, esta es la ideación suicida. O sea, así piensa una persona que está pensando en autoeliminarse, que la vida ya no tiene sentido, que nadie le puede ayudar. La persona piensa que nada va a cambiar y que la única manera de acabar con el sufrimiento y con los problemas es dejar de vivir. Si vos que estás escuchando este programa, te sentís hundido, sin fuerzas, con cambios bruscos de humor, falta de interés por la vida, falta de interés por las actividades sociales, si estás con trastorno del sueño y si tenés deseos de morir, si te estás refugiando en drogas o en la bebida alcohólica, si estás elaborando ya un plan de dónde, cómo, cuándo suicidarte, y no podés parar de tener esa idea, ese pensamiento de que la muerte es la única salida, la única solución, yo quiero decirte algo hoy. Y también quiero decirle a todos, porque todos podemos ser amigos de una persona que está con estos pensamientos y está experimentando esto que acabo de citar. Entonces, es importante que inicies con un plan de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una ideación suicida. Pedir ayuda a un profesional. Necesitas ponerte en manos profesionales que te puedan ayudar a salir. Porque quiero que recuerdes la frase con la que iniciamos, que el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo, en serio, es un problema temporal. Es temporal. La persona que quiere quitarse la vida piensa que no hay salida, pero sí hay. Entonces, es importante pedir ayuda. Y si no es ayuda a un profesional, ayuda a un amigo, a alguien que es de tu confianza. Acude a alguien que es de tu confianza, no vayas a sentir vergüenza, comunícale lo que te está pasando, porque hay una salida, hay una solución, ¿sí? La muerte no es la salida y la solución. Hay otras alternativas, aunque te cueste difícil creer esto. Sí, porque normalmente a la persona que está pensando, ideando suicidarse, le cuesta creer. Le cuesta creer. De verdad, la persona piensa y siente que esa ya es la única salida, ya es la única solución. Que no hay otra forma de parar con el horrendo sufrimiento que está viviendo, ¿sí? Entonces, qué importante es que las personas se dejen ayudar. Si este es tu caso, entonces necesitas saber, en primer lugar, que no estás solo.
O si vos que estás escuchando ahí sabes de alguien que está pasando por una profunda depresión y que está con ideas suicidas o intentos de suicidio, o está hablando, escuchando, vos tenés sospecha de que esta persona está en riesgo de cometer suicidio, entonces qué importante es que le digas que no está solo, ¿sí? Entonces, y si sos vos quienes estás escuchando ahora directamente, entonces yo te invito a que busques un amigo, un familiar, un médico, un psicólogo, o un psiquiatra, o una enfermera, o un trabajador social, ¿verdad? O un profesional de tu confianza, alguien a quien vos te animes a contarle, a algún profesional, sea algún amigo, algún familiar, y que le cuentes tus inquietudes. No vayas a mantener en secreto tus pensamientos sobre el suicidio. No lo hagas. Habla a tiempo. Hay maneras, hay salida, hay solución. También necesitas buscar la compañía de alguien que te aprecie y con quien vos te sentís a gusto. ¿Por qué? Porque la persona que está con ideación suicida es una persona que está sufriendo muchísimo. Y sabemos que el amor es la cura para muchísimos males. El amor tiene un poder sanador, un poder vivificador. Entonces, sentir el aprecio real y genuino de una persona, en serio, alivia el dolor. Alivia muchísimo el dolor y puede llegar a ser esa mano que nos saque de ese túnel oscuro y solitario en el que nos podemos estar encontrando. Tenemos que entender que los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas que sí se pueden resolver. Sí se pueden resolver. Y esto es lo que es importante que la persona que está con ideación suicida entienda. Y también nosotros, los que somos el entorno de una persona que está con este riesgo suicida, necesitamos que hacerle entender y comprender que estos pensamientos y estos problemas sí se pueden resolver. El suicidio puede presentarse como una solución permanente ante un dolor intenso. Pero aunque no lo parezca, la desesperanza, el dolor y el vacío son estados temporales. Esto es difícil comprender para la persona que ya cree que no hay salida y solución. Pero esto tenemos que saber nosotros, conocer también cómo somos como seres humanos, cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestro cuerpo. Necesitamos entender y conocer sobre nosotros mismos. Y esto es importante, porque todos atravesamos diferentes grados de frustración, tristeza, desánimo, duelo, desesperanza. Todos atravesamos en algún momento y vamos a atravesar también en la vida, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Pero es importante estar preparados y tener este conocimiento que aunque no parezca, la desesperanza, el dolor y el vacío son estados temporales, no son permanentes. Y esta es la luz que necesita ver y que necesita alumbrar la oscuridad en la que está una persona que quiere cometer suicidio. Esta es la verdad que necesita para ser libre. Esta es la luz que necesita le alumbre, entender que su estado es temporal y no es permanente. Por más que tenga ya esa idea y esa creencia, porque así le pasa a una persona que está con un estado de ideación suicida, piensa que es eterno y temporal. Es una creencia así muy arraigada, muy profunda, y nosotros, los que estamos del otro lado y que estamos en un estado de bienestar y que nos percatamos de esta situación, necesitamos transmitirle y convencerle a esta persona. El hecho de que no se nos ocurra una solución aquí y ahora no significa que no haya soluciones, ¿sí? Entonces, solamente significa que en este momento no somos capaces de ver esa solución. Esa solución hay y esa solución existe. Ahora nomás no estás pudiendo ver o la persona no está pudiendo ver esa solución, pero sí hay. Entonces, hay tratamientos psicoterapéuticos, hay médicos que le pueden ayudar a una persona que está con ideación suicida y le va a ayudar a ver las opciones que en ese momento no está viendo, no está encontrando. Es normal, ¿sí?
si vos que estás escuchando el programa estás con ideación suicida, quiero que sepas que es normal sentirte ambivalente, ¿sí? Es normal sentir, ¿qué es ambivalencia? Es sentir como dos sentimientos opuestos. Por un lado, quiero vivir, pero por otro lado, ya no quiero sufrir. Entonces es sentirme que sí, que no, ¿verdad? Esa especie de bipolaridad que a veces podemos llegar a sentir o experimentar. Es normal esto, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas que piensan en el suicidio realmente no desean morir, sino librarse de las circunstancias intolerables de la vida. Eso es lo que le pasa. No es que no quiere vivir, ya no quiere sufrir. Eso es lo que le pasa a una persona que está pensando en el suicidio. Entonces, yo te pido, déjate ayudar, busca apoyo. Hay salida, hay solución, de verdad te digo. Tenemos que saber que las ideas del suicidio suelen ser pasajeras, aunque en este momento la persona puede estar sintiendo abatimiento, y que ese abatimiento, esa desolación no va a terminar. Es importante recordar que las crisis no son permanentes. Las crisis no son permanentes, son temporales. Insistimos en esto. Recordar que no es bueno actuar de forma impulsiva, ¿sí? Entonces, podés demorar cualquier decisión acerca del suicidio. Entonces, con el tiempo, las ideas del suicidio desaparecerán y vas a sentirte cada vez más capaz de enfrentar a los problemas. Y esto es lo que nosotros tenemos también, si es que vos le conoces a alguien que está en esta situación, lo que vos tenés que transmitirle. Entonces, aunque el problema que la persona está teniendo ahora o que estás teniendo ahora puede ser muy, muy grave, con el tiempo y con la ayuda de profesionales, amigos, familiares o no sé, la iglesia donde asistís, entonces vas a poder ver la manera de solucionar ese problema. Sí, vas a poder ver la manera de salir de esa situación. Sí, va se va a dar. Es importante acá recordar a la persona, o si sos vos que estás escuchando y estás pasando por esta situación, recordar las razones para vivir. Sí, recordar las razones. Todos tenemos a alguien a quien amamos. Y todos tenemos a alguien que nos aprecia, a alguien que nos ama. Entonces, estas son las cuestiones que necesitamos recordar para ayudarnos o ayudarle a alguien a salir de esta situación. ¿Y cuáles son las estrategias de prevención? Ya quiero dirigirme al público en general para terminar. Concienciación. Cuando más personas son conscientes del problema, se puede identificar signos de advertencia y ofrecer apoyo y ayuda. Intervención de crisis, líneas de ayuda y servicios de salud mental existen, es cuestión de buscar, googlear, incluso si es que a veces estamos en una situación de crisis o de urgencia o de emergencia, la educación y la capacitación, como justamente estamos haciendo en este programa. Y bueno, estar dispuestos y sentir empatía hacia la persona que está sufriendo, no juzgarle, y si yo no sé cómo ayudarle, buscar yo entonces ayuda, ¿sí? Entonces, quiero cerrar con esa frase que iniciamos porque es una frase que realmente describe la realidad del suicidio. El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Recordemos eso todos y recuerda eso vos también. Busca ayuda, hay salida, hay solución. De verdad, te prometo eso. Entonces, con esto culminamos el programa de hoy. Entonces, nos vemos el próximo sábado con un tema más relacionado a salud mental, emocional, a crecimiento y desarrollo personal. Entonces, les deseamos un buen fin de semana y el sábado próximo nos vemos aquí en Sanamente.